Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús y mis amigos. Les saluda el hermano Rubén Darío, siervo del Señor Jesucristo. En esta ocasión el Señor nos permite grabar un nuevo video. Vamos a demostrar con evidencias contundentes y claras de las blasfemias. Vamos a hablar de 5 blasfemias del líder máximo de la Iglesia Católica, el personaje Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa. Sí, con evidencias, mis amados hermanos, compartan estos videos. Estamos demostrándoles a nuestros amigos católicos de este gran engaño. Y amigos católicos, lo hago de esta manera, ¿sí? Y les demuestro con evidencias de que estos hombres son blasfemos, son enemigos de Dios, son enemigos del Evangelio. ¿Y saben por qué? Lo voy a demostrar ahora mismo del líder máximo de ustedes, mis amigos católicos. Escuchen muy bien y quiero que ustedes pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Les animo que no comenten antes de ver el video completo. Aleluya. Les voy a demostrar ahora mismo. Sí, Señor. Escuchen muy bien. Son ellas en la genealogía las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. ¿Oyeron? De la misma boca de su líder, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. ¿Es cierto eso? ¿Qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras en cuanto a esta afirmación? Es un líder máximo, no es cualquier gente. Cualquier persona puede cometer un error y lo ha dicho una y otra vez. No hay ninguna justificación. Estos personajes, Dios lo ha permitido que salgan a la luz para que la gente se dé cuenta que son enemigos de Dios. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Hebreos 9:14. Lo voy a demostrar ahora mismo. Gloria sea al Señor. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: es cierto que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Con eso me está diciendo este Señor que Cristo tenía sangre pagana. Por lo tanto, si es sangre pagana, escuchen muy bien, usen un poco la inteligencia. Si es sangre pagana, es sangre impura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras? Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, está hablando de la sangre de Cristo. Hebreos 9:14, léelo ahí en casa, amigo católico. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sin mancha, o sea, una sangre pura, ¿sí? Una sangre pura. No es una sangre pagana como dice este personaje blasfemo, ¿sí? Es una blasfemia contra Dios lo que está afirmando este señor. Vamos a ver Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19 dice:
Aquí está hablando en el 18, dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no son cosas corruptibles como el oro y la plata, sino, escuchen muy bien, Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Está aclarando las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que la sangre de Cristo no es ninguna sangre pagana, no es ninguna sangre contaminada, sino aquí lo afirma sin mancha y sin contaminación. Está claro. Ya si usted, mi amigo católico, cree otra cosa, ese es su problema. Hay evidencias, lo estoy demostrando con citas bíblicas, que este señor es un blasfemo, es un enemigo de Dios. Vamos a ver la segunda blasfemia. Escuche muy bien. La segunda blasfemia. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Segunda blasfemia. Que aunque humanamente hablando, la muerte de Cristo no fue ningún fracaso. Escuchen muy bien. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Esto es evidencia clara de lo que estos personajes son realmente. Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Que no se te olvide, amigo católico. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Es cierto que, humanamente hablando, la muerte de Jesucristo, la muerte del Señor, fue el fracaso de Dios. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Lo vamos a ver. Colosenses, ¿sí? Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice la palabra, y el 15. Humanamente hablando, sabemos nosotros que Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios cuando vino a la tierra. Dice, este es el privilegio tan grande que nosotros tenemos, que hemos entendido este glorioso evangelio. Escuchen muy bien. La muerte de Jesús, hablando humanamente, no fue un fracaso de Dios. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Fue la derrota de Satanás. Oye muy bien, oiga muy bien, mi amigo católico, fue la derrota de Satanás, porque Dios el Padre, aleluya, condenó el pecado en la carne, en la humanidad de Jesucristo, para que en Él obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Porque Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado
por su culpa, por mi culpa, por la culpa de toda la humanidad. No fue ningún fracaso de Dios, fue la victoria de Dios. Escuchen muy bien lo que dice. Vamos a leer otro pasaje bíblico, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Toda la honra y la gloria son de nuestro Señor Jesucristo. Él triunfó en la cruz del Calvario. Lo hemos leído. Colosenses 2, 14, 15. ¿Qué dice Romanos 8:3? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Condenó al pecado en la carne. Por eso Isaías 53 dice que sobre él cayó nuestros pecados. ¿Sí? ¿Y qué nos dice Colosenses? Que él clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario a través de la carne o de la humanidad de Jesucristo. ¿Sí? Si no hubiera sido así, gloria sea al Señor, no habría salvación para la humanidad. Esa fue la victoria de Dios, que condenó al pecado en la humanidad de Cristo. Y este blasfemo dice que fue el fracaso de Dios. Si ustedes se dan cuenta de lo que están hablando, ustedes, si entendieran esta verdad, saldrían corriendo de ese lugar, del catolicismo romano. Y esperamos en el Señor que el Espíritu de Dios les toque el corazón, les abra los ojos, gloria sea su nombre, y les haga ver este engaño y les haga conocer este glorioso evangelio. Hay más citas bíblicas, pero quiero ser corto en este video, demostrando las blasfemias de este personaje. Tercera blasfemia. Vamos a ir a la tercera blasfemia. En la humanidad de Cristo, hablando humanamente en la cruz, no fue el fracaso de Dios, sino que la victoria de Dios. Gloria sea su nombre. Y también este personaje no habla de la resurrección de Cristo. Solo le interesa hablar de la muerte del Señor. Es lo mismo lo que enseñan los satanistas. Hablan de la muerte del Señor, pero nunca hablan de su resurrección, de su victoria. Vamos a oír la tercera blasfemia. Estas son las últimas declaraciones del Papa Francisco. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo. Es lui che non può stare.
¿sí? Él está hablando de un Vía Crucis. El Vía Crucis, para los que no saben qué es un Vía Crucis, habla de la pasión y la muerte de Cristo, ¿sí? Y él está afirmando que es la historia del fracaso de Dios. Él está hablando lo mismo que estábamos hablando en el segundo paso que dimos, en la segunda blasfemia. Aquí nos demuestra nuevamente él que la muerte del Señor fue un fracaso. Y ya lo hemos dicho, lo hemos demostrado bíblicamente que no fue, ni es, ni será el fracaso de Dios, sino la victoria de Dios sobre el enemigo, porque por la resurrección de Cristo obtuvo la salvación de toda la humanidad. Gloria sea su nombre. Y este personaje, como dije hace un momento, solo habla del sufrimiento y la muerte de Cristo, pero nunca dice que él obtuvo la victoria, ¿sí? Nosotros nunca negamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es la doctrina del cristianismo, ¿sí? Predicamos que Cristo murió, sí, pero también predicamos que Cristo resucitó de entre los muertos. Aleluya, porque Romanos 10:9 dice que si nosotros creemos que Cristo murió, ¿sí?, y resucitó de entre los muertos, seríamos salvos, ¿sí? Esa es la victoria de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, porque sin resurrección, es cierto lo que dice este personaje, sería un fracaso, pero no lo es así. Lo afirmo y lo dice las Sagradas Escrituras, que Cristo, así como murió, pero resucitó al tercer día. Eso fue, por eso dice Colosenses 2:14-15, que Dios clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque nuestros pecados son los que nos tenían condenados al infierno. Pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a ser sacrificado en una cruz a favor de nosotros, pagando el precio por nuestra salvación, ¿sí? Así lo dice la palabra. Por lo tanto, esto es un mensaje importante del cristianismo, del evangelio, que Cristo murió, sí, pero resucitó. Aleluya, y ahora está sentado a la diestra del Padre. No podemos hablar del sufrimiento y de la muerte de Cristo si no hablamos de su resurrección, de su victoria. Estamos demostrando las blasfemias de este personaje. Vamos a ver el cuarto punto, la cuarta blasfemia que va a decir. Gloria sea al Señor. Abre tus oídos, mi amigo católico. Santo es el Señor. Vamos a ver. È Lui che non può stare senza di noi. E questo è un mistero grande. Solo mire ahí en la pantalla. Ahí están las letras, lo que él está diciendo. No sé en qué idioma él está hablando, pero aquí está. Y esto es un misterio grande, dice. Dice él, Dios no puede ser Dios sin el hombre. Wow. Qué blasfemia más grande. Dios no puede ser Dios sin el hombre. Si ustedes lo pueden oír un poquito en español, van a oírlo. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir ahora mismo. Sí. Escuchen un poquito en español. Yo creo que sí se va a oír.
Dio non può essere Dio senza l'uomo. Grande. Ahí está. Dios no puede ser Dios sin el hombre. Esto es lo que está diciendo este Señor. ¿Es cierto eso? ¿Acaso Dios necesita del hombre para que sea Dios? ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver Daniel 4:35. Vamos rápidamente. Daniel. Gloria sea a Dios. Daniel 4:35. Daniel 4:35 dice la palabra de esta manera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Está claro? Que él hace lo que quiere, que él es, en eso estamos viendo la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es que no necesita de nadie. Él es Dios, él tiene poder para hacer lo que le place. No necesita del hombre, no como dice este blasfemo, que Dios no puede ser Dios sin el hombre. ¿Se dan cuenta? Leamos Isaías 43:13. Isaías 43:13. Gloria a Dios. Isaías 43:13 dice la palabra: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien me de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que hago yo, ¿quién me va a pedir cuentas? Soy Dios. Y punto. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Él es Dios. Y nadie puede decirle a Él qué hacer, qué no hacer. ¿Sí? Si ustedes pueden ver sobre la omnipotencia de Dios, Mateo 19:26 también. Y hay muchas citas bíblicas. La Biblia está llena de la omnipotencia de Dios, que nos demuestra que Él es omnipotente. Dios es omnisciente. ¿Sí? Vamos a ver primeramente que Dios también es omnipresente. Está en todo lugar. Hay tres aspectos de Dios, que es la omnipotencia, omnipresencia, la omnisciencia. La omnipresencia de Dios, Jeremías 23:23. Jeremías 23:23 dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En todos lados está Dios. No necesita de nadie. En eso estamos demostrando la omnipresencia de Dios. Proverbios 15:13 dice también de la omnipresencia de Dios. Gloria sea al Señor. Y vamos a ver una cita bíblica acerca de la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todo. Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Gloria a Dios. Dice la palabra: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Todas en absoluto. De Él no podemos esconder nada. Dice la palabra que aún los secretos de nuestro corazón son evidentes delante de Dios. Con esto demostramos que este blasfemo está hablando barbaridades. Dice él, lo está afirmando, ¿sí?,
que Dios no es Dios sin el hombre. Es mentira. Eso se llama blasfemia. Ahora, vamos a ver algo más. Quiero agregar algo más. Él habla de la homosexualidad. ¿Qué dice él? ¿Cuál es su punto de vista? Porque estos personajes dan puntos de vista. Predican otro evangelio, no predican el evangelio de Cristo. Oigámoslo. Usted ha dicho cosas, por ejemplo, sobre la homosexualidad que no le habíamos escuchado a un papa. Usted ha dicho, no soy quien para juzgar a un homosexual. Las tendencias no son pecado. Las tendencias no son pecado. Si vos tenés tendencias... Son ellas. Gloria al Señor. Él dice, le preguntan acerca de la homosexualidad. Él dice, porque en otros videos, él dice, afirma, no soy nadie para juzgar. Pero entonces, ¿quién es él? Es evidente que él no predica el evangelio. Si predicara el evangelio, él predicara que los homosexuales deben de arrepentirse, que lo que ellos practican, aclaro algo, Dios ama al homosexual, pero aborrece el pecado que ellos practican. Y por lo tanto Dios quiere salvarlos. Por eso Dios les está llamando al arrepentimiento, que Él tiene poder para liberarlos de ese pecado tremendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el Papa en este corto video? Dice él que las tendencias no son pecado. ¿Qué es una tendencia? Las tendencias es como si alguien tiene inclinación hacia algo, o en este caso estamos hablando de la homosexualidad. Que si tiene alguien tendencia a la homosexualidad, el Papa dice que no es pecado. ¿Y por qué no él predica que los homosexuales no heredarán el reino de Dios, por lo tanto deben de arrepentirse de ese pecado? Aquí nosotros damos evidencias de que el Papa no predica el evangelio. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras en cuanto a la homosexualidad? Primera de Corintios 6, alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Escuchen muy bien. Los homosexuales, dice otra versión, no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, Dios ama a los homosexuales, a las lesbianas, pero aborrece el pecado que ellos practican. Si usted va a escuchar este video, no preste oído a este personaje. La palabra dice que si usted practica este pecado, no va a entrar en el cielo. Debe de arrepentirse de sus pecados, reconocer que eso es pecado delante de Dios y que Él tiene poder para perdonar sus pecados, para liberarlo, para sanarlo, ya sea hombre o mujer que tenga este problema. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Hasta aquí vamos a dejar este corto video. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, compartan estos videos para que Dios siga obrando en la vida de nuestros amigos católicos. También para que nuestros hermanos en Cristo tengan con qué defenderse. Aleluya. Para cuando se les pida razones de su fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Hasta en el próximo video, si el Señor todavía no ha venido por nosotros.
Amén y amén.